Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a esta octava entrega de Juventud de Movimiento Ecuador, a través de Hoja de Ruta. Aquí trataremos diversos temas sociales, culturales, políticos, tecnológicos y de coyuntura nacional, retransmitidos por jóvenes ecuatorianos en acción. En este, tu espacio juvenil sin pautas, pero donde te diremos la plena. Hoy se ha popularizado tanto la juventud que se ven brotes firmes de una generación con conciencia y que despierta. Lo que resulta interesante, ¿será que la necesidad de cambiar las nuevas prácticas caducas deja claro que somos el presente y no el tan frustrante futuro? Por ello hemos montado una agenda fresca y de interés general. Hoy tendremos la oportunidad de poder decodificar y de revisar de manera rápida pero sustancial con una temática muy importante despierta, como es las mujeres lo que jóvenes resulta en interesante. En esta tarde tenemos una invitada muy especial. Queremos dar la bienvenida a Yomaira Gavilanes. Ella es ingeniera en gestión, posgradista del IAEN en Seguridad y Defensa Nacional, investigadora de geopolítica del Internet. ¿Qué hacen en el Instituto de Altos Estudios Nacionales? Yomaira, buenas tardes. Hola, gracias por la invitación a Juventud en Movimiento. Les envío un fuerte saludo y un abrazo gigante por todo el trabajo que hacen. Conocemos muy bien que este programa ha impulsado justamente a que los jóvenes se empoderen, a que igual se involucren en diferentes ramas como la economía, la política, todo el tema social y el tema comunicacional, que es importantísimo ahora que estamos en pandemia, poder contar con estas plataformas y que nos llegue la información como es, ¿no? Verídica y directa de la fuente. Les agradezco mucho. Stalin, Miris, dos jóvenes muy inteligentes que igual se ponen a diario reconstruir el país y se ponen a diario, se cargan encima la patria para poderla volver a recuperar. Yo les agradezco mucho. Bueno, un poco para contestar la pregunta que me ha hecho Stalin, el Instituto de Altos Estudios Nacionales es una universidad de posgrados del Estado. Es una universidad que se especializa en todo lo que es relaciones internacionales, todo lo que se especializa en defensa nacional, seguridad nacional, en todo lo que tiene que ver con la profesionalización de prácticamente del servidor público en este caso y también obviamente de gente civil, de civiles también, claro, de civiles que les interese y que estén un poco inmiscuidos en temas de Estado, en temas de seguridad, de defensa, en temas incluso políticos, desde el ámbito teórico, desde el ámbito académico. Esa es la Universidad de Posgrados, el IAEN, Instituto de Altos Estudios Nacionales. Tiene grandes profesores, de hecho, los mejores los tiene el Centro de Defensa Nacional, que aprovecho para mandarles un saludo a mis profes. En realidad han hecho un gran trabajo, no solo conmigo, sino con toda la gente que ha pasado por la maestría de Seguridad y Defensa Nacional. Nos han ayudado mucho y nos han inculcado sobre todo esta academia, una academia crítica que construye, una academia que es comprometida con el bienestar del país, porque a veces mucha gente es académica, pero no generan críticas, no generan relato, y ahí es cuando también los procesos que son, que parten y que tienen un objetivo de desarrollo, no se terminan nunca de ejecutar. Por eso les agradezco mucho a la gente que nos ha impartido clases desde el Centro de Defensa Nacional. Muy bien, estimada Yomaira. Entonces, partiendo de los estudios realizados desde el IAEN, ¿existen cifras que demuestren el desenvolvimiento de la mujer joven en el país? Bueno, te comento que hubo, de lo que te puedo comentar, dentro de lo que hemos firmado y fue un compromiso que asumimos con muchas mujeres desde el 2019 hasta el momento, que ya está aprobado. Nosotros fuimos impulsoras y trabajamos en el Código de la Democracia por el tema de la paridad de género, por el tema de la paridad de género, por el tema de la representatividad de la mujer en espacios tanto del ámbito y en el sector de toma de decisiones como es la política, como en el ámbito de la política pública. Hemos visto que ahora
hay varias mujeres, perdón, que están involucrándose y tomando con bastante responsabilidad el hecho de asumir cargos de representatividad. Más o menos, para hablar un poco de cifras, en el periodo de los 10 años de la Revolución Ciudadana, un periodo en donde se constató, y las cifras lo indican, que hubo más participación de mujeres que en cualquier otro periodo de cualquier otro gobierno. Retomando, obviamente, y deseando retomar ese objetivo de que las mujeres tengan esa igualdad, esa equidad en temas de representatividad, se planteó y se plasmó y se construyó el Código de la Democracia, en donde lo que se indica el Código de la Democracia es que hay una alternabilidad en la representación en los puestos de elección popular, y también hay una representación dentro de los espacios de toma de decisiones, como es cualquier institución pública. Así que le apostamos siempre a eso. Siendo una joven, yo, bueno, ahora ya 34 años, ya no tan joven dentro del rango de la juventud, porque está hasta los 29, pero que ha militado desde muy joven, es decir, desde los 18 años, y que estuve en las juventudes hasta los 25 o 26 años, siempre vi este compromiso, no solo de impulsar a la mujer, sino de impulsar también a los jóvenes. Creo que eso es algo que tenemos muy, muy pendiente ahora, y que en este proceso que vivimos ya se va dando, ¿no? Ya no es el discurso solo de la renovación de liderazgos, pero solo de la cara, o sea, es decir, que haya gente joven, no, sino también de la renovación del discurso, de la renovación política de la mano de la mujer, de la mano de la juventud, de la mano del discurso que vuelve a construir un relato a partir de lo que nosotros hemos vivido y de nuestras experiencias, que me imagino que ustedes también las tienen, experiencias militantes, experiencias académicas, experiencias de varios tipos, ¿no? Y a partir de eso se empieza a construir un nuevo relato, y de la misma manera todo esto anclado a esta necesidad urgente de que también la mujer se empodere y que pueda llegar a asumir varios roles en la sociedad. Excelente, estimada Yomaira. De hecho, desde el gobierno de la Revolución Ciudadana para acá se pudo dar esa luz, ¿no? Esa visibilidad no solamente a los jóvenes para la participación política, sino con ello a la mujer, a las personas con discapacidad. Pero centrándonos en la actividad política de la mujer como tal, ¿existen hoy por hoy datos, estadísticas que demuestren cuál es el nivel que ha ascendido y se mantiene la participación de la mujer dentro del quehacer político? Tendríamos que revisar qué encuestas tenemos dentro de lo que es el Consejo Nacional Electoral, pero hablamos alrededor de una participación de un 40% de mujeres ya en estos espacios de representatividad, representatividad mediante elección popular, que eso se vivió en las anteriores elecciones. En las anteriores elecciones hubo bastante crecimiento de la participación de la mujer. Recordemos que incluso en el 2014 hubo más representación de la mujer en los espacios estos de toma de decisión, como la Asamblea Nacional, cuando tuvimos a 3 presidentas de la Asamblea Nacional, si recordamos, Gabriela Rivadeneira, Marcela Guiñaga, Roxana Alvarado, igual, que estuvieron al lado del presidente Rafael Correa, y que ellas desempeñaron un rol protagónico en la Asamblea Nacional, en donde impulsaron leyes incluso que beneficiaban al género, ¿no? Entonces, ahora lo que creo que lo importante de este momento es saber qué cifras nos va a traer este nuevo momento, este nuevo, incluso ya con este nuevo Código de la Democracia, qué cifras nuevas va a traer este proceso electoral, y cuál es el compromiso de las mujeres que este momento asumen esa responsabilidad de ser candidatas, cuál es el compromiso también para que se fortalezca esa necesidad de que no solo los jóvenes
sino que también las mujeres y las mujeres jóvenes se involucren en los espacios estos tan importantes y que puedan ejercer desde ahí la crítica, la construcción y obviamente puedan aportar a un plan de gobierno. Creo que por ese lado podría ser la pregunta más que las cifras, porque recordemos que igual con este gobierno que entonces tiene una tarea muy importante el IAN dentro de esta contienda electoral. El poder nosotros cuantificar pues, nos permitirá saber cuál es la realidad de la participación de la mujer. Pero, Yomaira, dentro del análisis geopolítico, ¿cuáles son las realidades de participación de la mujer joven, indígena, afro, y en la toma de decisiones de las funciones públicas? Es decir, mujeres jóvenes, afro e indígena, ¿cuáles son las realidades para la participación dentro de la función política? A ver, creo que la participación política de la mujer en el ámbito local, en el Ecuador, pues ya sabemos, hay una participación desde la última elección del 40%. A nivel regional podemos ver que igual hemos visto que la mayoría de jóvenes mujeres militan dentro de movimientos y de movimientos feministas, tal como por ejemplo las compañeras de los pañuelos verdes que son pro aborto, las compañeras en Argentina igual de los pañuelos verdes que también son pro aborto, Vivas Nos Queremos que igual también las compañeras que militan en diferentes países. Creo que aquí en la región hemos visto ese cambio, que es un cambio muy importante, de ese paradigma, de esa quizás incluso, de esa percepción y de esa intención de generar una política simplemente desde una posición muy, muy masculina, ¿no? En donde los líderes, todos, la mayoría, fueron hombres. Ahora vemos que prácticamente hay una revolución totalmente anclada a una ideología, que es esta ideología tan importante que es la ideología, yo le preferiría llamar en realidad una ideología de bienestar, una ideología dentro de los marcos, del marco de la política pública, dentro del marco de la educación pública, de la salud, del bienestar, de todo lo que es incluso el empleo, los derechos del trabajador, todo eso. Así que vemos esa participación muy posicionada y sobre todo muy que hace que al menos ayuda a volver a soñar en una Latinoamérica femenina, en una Latinoamérica de mujer, en una Latinoamérica en donde las mujeres, aparte de confiar y de creer y de militar en todas las líneas estas que les he mencionado, también tienen esa intención, esa voluntad, esa fuerza. Yomaira, en ese aspecto, en ese ámbito del empoderamiento femenino en la política, tanto de Latinoamérica como del Ecuador, ¿crees tú que en la Revolución Ciudadana tenemos mujeres capaces de ostentar por una candidatura al binomio presidencial en la actualidad? Yo creo que sí. Hay mujeres muy valiosas y no solo en la Revolución Ciudadana, hay mujeres que en realidad han militado en movimientos, sean como los que te digo, ¿no? Los pro aborto, movimientos como igual la defensa de la educación pública. Pero claro, esto es un proceso y dentro de ese proceso tenemos compañeras muy valiosas que han pasado varias etapas del camino de la política y que ahora son unas lideresas y más que lideresas, unas representantes legítimas de un proyecto que es el único que ha beneficiado al Ecuador. Y claro que hay varias mujeres que podrían hacerse cargo de esa posición, sea presidente o vicepresidente, totalmente están ellas capacitadas y tienen toda la legitimidad y aparte tienen toda la formación para llegar a esos espacios. Sí, bien, recordemos también que para el próximo proceso electoral, ya será un requerimiento para el proceso electoral que el binomio presidencial esté constituido por la paridad. Si bien es cierto, entonces en el próximo proceso electoral se garantizará la participación de las mujeres, que por fin vamos a poder ver una paridad en un proceso electoral por parte de las mujeres.
Me alegra verte, Stalin, comentando y emocionado por la paridad de las mujeres entre los binomios presidenciales. Es importantísima la participación y sin lugar a duda, hoy por hoy, pues la mujer está desempeñando ese rol. Y en torno a esto, el ser mujer, madre soltera, ama de casa y profesional, estimada Yomaira, ¿limita a la mujer a la participación política? Claro, mucho más. Creo que las mujeres que tienen, que quizás son madres solteras, que tienen esa responsabilidad de asumir el hacerse cargo de un hogar, deberían ser las más indicadas para, incluso para realizar temas de formación, para realizar temas tan importantes como este hecho de empoderarse en varios sentidos, tanto como jefas de hogar, tanto como actoras dentro de lo que es la política, verse como un actor político. Ese es el rol que ahora tiene la mujer, porque si nosotras no nos vemos como actores políticos, simplemente nadie lo va a hacer. Nosotras debemos tener esa disposición e incluso esa voluntad de sabernos y reconocernos como actores políticos, más aún cuando hay mujeres que son madres solteras, que han sido quizás víctimas de varias cosas, como por ejemplo quizás esta mentalidad incluso muy patriarcal de pensar que una mujer no puede hacerse cargo del hogar o de pensar que una mujer solo está lista para ser madre. Entonces, son cosas que en realidad, a raíz de que tú vas tomando conciencia y vas empoderándote y te vas viendo como actor político, se terminan en un simple discurso vacío de gente que quizás no tiene la intención ni siquiera de pensar en la equidad, en la igualdad. Bien, Yomaira. ¿Tienes conocimiento tú de que si existe alguna escuela de formación política para potenciar la participación de las mujeres en las decisiones públicas del Estado, tanto como para sus posteriores candidaturas, para formar cuadros, una escuela que garantice esta formación para las mujeres? Yo creo que hay también el autoaprendizaje, ¿no? El autoaprendizaje, obviamente aquí a nivel regional hay una escuela que es muy buena, que es la Escuela Progresista de Latinoamérica, que tiene una línea efectivamente progresista, que es una escuela que impulsa la equidad de género, que es una escuela que impulsa el feminismo como un único aliado de la izquierda, como un único aliado incluso de pensar ese estado de bienestar. Creo que por ahí podría ser una línea interesante para que quienes estén interesados sigan en las redes y que vean cuál es la formación que se imparte desde ahí. Pero también es necesario hablar de este compromiso que cada una debe asumir, al menos quien está interesada en hacer política, y el reconocerse como actor y sobre todo también autoformarse. Claro, pues aún más se torna un desafío para nosotras las mujeres, que somos pues madres de hogar, ese sostén de esa familia, de la base, el pilar central de la sociedad. Pues, ¿no? Desenvolvernos es un desafío, no una limitación que permite un estancamiento, ¿no? Sino que nos comienza a nutrir y eso mismo hace que nosotros tengamos esa antenita de la empatía bien arribita y pues podamos percibir de forma más amplia todas las problemáticas que nos aquejan para poderlo atender, ¿no? El mismo sentido de ser madres, administradoras del hogar nos lleva a poder desempeñar una función pública de mejor manera. Eso que nadie lo dude. Pero entrando ya dentro de la vida militante, del quehacer político de la mujer joven, ¿sientes que los hombres y las mujeres estamos en igualdad de condiciones para participar dentro de un proceso político? Bueno, yo ahí creo que hay que analizar varias cosas. Primero, analizar el espacio, ¿no? El espacio, lastimosamente, del quehacer político es muy masculinizado.
es muy masculinizado, hay una intención bien radical frente a quienes quizás somos un poco más fuertes que algunos compañeros o quien camine junto a nosotros como militantes o quizás hagan cualquier actividad dentro del quehacer político. Y eso, ese espacio, ese análisis de ese espacio, es vital reconocerlo. Y claro, hay que reconocerlo desde los dos lados, tanto como mujer nosotras y obviamente ellos como igual, como hombres, ¿no? Reconocer ese espacio y luego pensarlo en un no hombre y mujer, sino en un nosotros. Esa quizás es un reto bien grande, porque ahí también, luego de este espacio, hay que un poco analizar también quizás la tendencia que muchos jóvenes, que es bien difícil militar entre jóvenes, súper difícil porque todos son bien competitivos, reconocer que en ese espacio también hay una incidencia y una forma de pensar que a veces hay mucha violencia política hacia compañeras, hacia las mujeres, que es indiscutible y que se ve y que se ha dado, y que parte de una intención de dañar, de denigrar, y no parte quizás del hecho legítimo de dialogar, de debatir. Entonces, cuando no hay esa intención, empiezan estos desgastes incluso de la figura de la mujer, empiezan estos ataques incluso de la reputación de la mujer, con la única intención de quizás solo bajar el perfil de quien es más fuerte que cualquier persona, que incluso que la misma persona que puede estar atacando y manejando quizás esa estrategia como de desgaste, que es una de las peores que se ha visto incluso dentro de las juventudes que militan, ¿no? Entonces, estos dos escenarios, ¿no? El espacio y quizás esta forma de pensar ya en el colectivo y en las estrategias estas que desgastan, ¿no? Que desgastan a la mujer. Y aparte de eso, el otro asunto que hay que analizar es las probabilidades de quienes pueden llegar y quienes no pueden llegar. Entonces ahí sí hay una desigualdad, porque tanto en este espacio de jóvenes, lo mismo se replica a nivel de espacio de adultos, a nivel de espacio de quienes en este momento están en el poder. Recordemos cómo alguna vez, recién incluso, hubo tal violencia política hacia esta compañera asambleísta, Aguiñaga, que esto se va naturalizando. Por eso es tan esencial y es un reto incluso que estas cosas y estos mecanismos, estas formas de actuar se corten desde el primer círculo, que es este círculo tan importante que es el de la juventud, el que se está formando. Y ante eso, yo lo que podría decir es, ante la violencia política que impide que haya esta legítima participación e igualdad de género, denunciar, que quede en evidencia y llamar al debate. Efectivamente, el adversario político muchas veces el más fuerte es una mujer. ¿Por qué? Perdón que lo diga así, con mucho respeto lo digo, pero es así. ¿Por qué? Porque las mujeres estamos en una condición mucho más vulnerable, que incluso nos ha tocado hacernos más fuertes, pensar de manera distinta varios ataques y pasar quizás eso como algo que incluso es parte lastimosamente, del quehacer político, pero es necesario que esas cosas queden en evidencias para que sí haya más oportunidades y para que muchas puedan ocupar espacios de representatividad. Sí, efectivamente, Mónica. Yomaira, como dices, esa marginación, esa discriminación las ha fortalecido para que sean más valientes y interactúen en el quehacer político para poder garantizar los procesos que se requieren en la igualdad, en la paridad del género.
Bien, si bien es cierto, a raíz de la Revolución Ciudadana se ha reducido esta brecha de la participación política de la mujer, ¿aún consideras tú que es poca la participación actual en la política por parte de las mujeres? Sí, yo creo que es importante y hay que pensar también que, y esto es un llamado incluso para las personas que en este momento están en esta contienda, casi contienda electoral, es importante que se visibilicen las mujeres. Y efectivamente, con un gobierno que tuvo, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, que tuvo una expresión tan fatal dentro de una convención o de una reunión de temas económicos a nivel mundial, donde estuvieron algunos países, y cómo se expresó este señor de la violencia política, ¿no? Que dijo, las mujeres denuncian el acoso solo cuando son acosadas por hombres feos. O sea, ese es el nivel, ese es el nivel, lastimosamente, de mucha gente que no tiene criterio, que totalmente naturaliza la violencia política, que naturaliza la violencia hacia la mujer, que naturaliza incluso que un hombre pueda llegar a acosar a una mujer. Entonces, es imposible hablar de una participación en este gobierno, al menos aquí, por ejemplo, y aquí yo lo puedo decir porque igual es importante decir esta parte, hay una señora que está dentro del gabinete de Lenín Moreno, ya que puede ser mujer y todo, pero ella no representa quizás a una mujer formada, a una mujer que ha militado, a una mujer que tenga una conciencia de bienestar, no. Entonces, no podemos hablar de una participación de la mujer en este gobierno porque yo no la veo. Yo la veo totalmente nula, al igual que el liderazgo que debería estar plasmado por el hecho de ser mujer en la reconciliación, en el diálogo, en la política pública, en el bienestar, en impulsar lo que lastimosamente con este gobierno se ha recortado, como es todo el tema del empleo, o sea, tantas cosas que prácticamente nos desangran. No podemos hablar de un gobierno que ha impulsado a la mujer, no, al contrario. Es un gobierno que nos ha matado, es un gobierno que nos ha hecho desangrar, un gobierno que quedan impunes tantas muertes, muertes de mujeres, violencia intrafamiliar, violencia sexual, tanta violencia que queda en la nada y que las cifras ya lo han dicho. Cada tres días hay una mujer asesinada aquí en Ecuador por violencia intrafamiliar, ya sea que su novio la mata, ya sea que su esposo. Entonces, aquí no hay una clara intención, primero, de construir una política en torno al género, en donde reconozcan que la mujer primero ha sido la más afectada en la pandemia. ¿Por qué? Porque una mujer tiene que hacerse cargo del hogar, tiene que hacerse cargo de sus hijos, tiene que hacerse cargo, aparte, si es madre soltera, hacerse cargo de todo el tema económico. Y a más de eso, todo esto que tiene que vivir, aparte, tiene que vivir una precarización laboral, porque lastimosamente las estadísticas lo dicen, quienes han sido despedidas han sido mujeres, más han sido mujeres. Entonces, este gobierno no ha visto, en razón, no ha visto y no ha delineado una política pública que pueda ser importante para erradicar varias cosas como esto, ¿no? Como el tema que sería básico, un salario, un salario básico, humanitario, si quieren llamarle, a las mujeres. ¿Por qué? Porque solo el hecho de trabajar y hacerse cargo de los hijos ya es algo más que un trabajo. O sea, no sé si tú has hecho las cosas del hogar, Stalin, me imagino que sí, y es durísimo, ¿no? Es durísimo. Entonces, ante eso, yo diría que en este gobierno, primero, no hay seguridad para la mujer, porque mínimamente debieron activar, al menos en el ECU 911, cuando recibían llamadas de mujeres que estaban siendo maltratadas,
pero pidiendo, por ejemplo, porque así son esos códigos que se usaron en otros países, una pizza, una hamburguesa. O sea, mínimamente deberían ellos conocer qué es lo que ha pasado en otros países para implementar una política pública que pueda detener la violencia contra la mujer, que pueda detener un maltrato intrafamiliar, que pueda detener incluso una muerte que se da en el ámbito, en el núcleo del hogar. Y eso no han entendido. ¿Por qué? Porque tenemos aquí autoridades que son ajenas a lo que es las necesidades del género, ajenas a lo que significa el bienestar de la mujer o al compromiso que deberían asumir con la realidad del país, de tantas mujeres que han sido asesinadas y vulneradas. Sí, más bien Bueno, podemos recordar el... Continúa, Miri. Con todo este escenario que se está abriendo, con todo este escenario que se está abriendo, de seguro pues la mujer pues está buscando ese sitial, se está ubicando y está siendo actora protagónica pues dentro de la toma de decisiones, dentro de las prácticas políticas, que eso pues permite pues elevar las voces de otras mujeres más pues que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Pues sí, ha habido un caso omiso por parte de las autoridades y queda como desafío pues de las que estamos involucradas en estos sistemas, pues tratar de sacarle el mayor provecho y tratar de que estos espacios pues se canalicen con resultados concretos para esas problemáticas, para las diversas problemáticas, porque esta es una de tantas que pues padece este sector importante como es la mujer, ¿no? Pero has señalado ha sido muy puntual, Yomaira, en señalar que ha existido algo de inseguridad, no algo, ha existido inseguridad para la mujer dentro de la sociedad. Partiendo desde esa realidad, ¿crees que hoy por hoy, en la actualidad, han mejorado las condiciones de participación de las mujeres? Y con esto no solo lo enmarco al tema político, sino en el tema social, en el tema religioso, donde se puedan generar los diversos liderazgos, ¿no? ¿Se han mejorado las condiciones de participación de las mujeres? Bueno, yo creería que hay una intención, y ya te digo, con este código de la democracia que se aprobó, hay una intención de que la mujer participe. Y obvio, ahora veremos cómo estará quizás en el ámbito en el ámbito político, cómo está llena la papeleta. Ahora veremos también cómo en el ámbito social, qué es lo que a partir de, por ejemplo, de las organizaciones femeninas, feministas, las organizaciones incluso de derechos humanos, qué es lo que plantean para que haya esa participación de la mujer. Porque claro, todo está anclado, ¿no? Y todo tiene su relación. Entonces, tú no puedes ejecutar políticas públicas o tú no puedes ejecutar incluso tratar de incidir en el tema de la participación de la mujer sin un alineamiento. Es decir, que un sector, por ejemplo, el sector de los derechos humanos tenga una agenda mínima de trabajo con las organizaciones feministas, ¿ya? Entonces, todo se va anclando. Que las organizaciones feministas tengan una agenda mínima con las escuelas de formación política. Que la escuela de formación política tenga una agenda mínima feminista, que tenga una incidencia regional de qué es lo que queremos construir para la mujer latinoamericana. ¿Ya? Y tomándole aquí para la mujer ecuatoriana localmente, y tomándolo ya un poco más aterrizado para la mujer de cada territorio, sea Esmeraldas, sea Ibarra, sea Sierra Centro. Las necesidades son totalmente distintas. Tú no vas a ver, y ahí a ese punto es importantísimo llegar y allá hay que apuntar. Tú no vas a ver las necesidades que quizás tiene una mujer en Esmeraldas a las necesidades que tiene una mujer en Sierra Centro. No van a ser nunca las mismas. ¿Por qué? Porque hay comunidades, por ejemplo, como en Esmeraldas, que quizás no tienen ni siquiera los servicios básicos como el agua potable. Mientras que en la mujer que está en el perímetro urbano tiene todos los servicios básicos. O sea, esa parte es una construcción de todos los sectores.
de todos los sectores, y es una construcción desde levantar información, una construcción desde mapear quiénes son los líderes, las lideresas, perdón, que están dentro de ese campo, en qué les puedes enrolar para que puedan participar. Ahora se han hecho algunas organizaciones que en realidad, lastimosamente, y lo tengo que decir, han dejado de actuar ciertos periodos y que simplemente se activan cuando hay elecciones. Y eso es también una responsabilidad y una corresponsabilidad de quienes somos actores políticos, que nos consideramos así, como actores políticos, y cómo nosotros debemos frenar quizás este ciclo que se ha visto siempre, ¿no? Que quizás hay organismos de mujeres que aparecen solo en elecciones y después desaparecen, y luego vuelven a aparecer en elecciones y desaparecen. ¿Por qué? Porque no hay ese anclaje de todo este ciclo que debería estar totalmente delineado y que obviamente hay que construirlo, y de hecho se está construyendo todo esto para trabajar en una agenda de la mujer, en una agenda en donde todas nos sintamos representadas y que todas plasmemos nuestras necesidades y que todas podamos incluso participar, no solo en estos sectores, sino que participar construyendo para erradicar nuestras necesidades. Bien, bien, Yamaira. Yo la verdad siempre he admirado mucho a las mujeres, ¿no? Como tú me preguntaste de rato que si es que he hecho las cosas de la casa, la verdad es muy cansado y nos lleva mucho tiempo. Por ejemplo, yo creo que los hombres para cocinar creo que nos demoramos unas 3, 4 horas y ya nos sentimos cansados en el resto del día, y las mujeres realmente son impresionantes, son polifuncionales, se encargan de los quehaceres de la casa, a veces tienen a sus hijos, también trabajan a ello, y le sumamos a eso la participación política, que es el caso de ustedes dos. Entonces, es muy impresionante. Yo la verdad admiro mucho a las mujeres cuando intervienen en todos estos procesos, porque ya ellas ya vienen cargando con otras funciones desde sus hogares, tanto en sus hogares como en el ámbito laboral. Entonces, es muy gratificante, pero ver que se sigue incrementando la participación de las mujeres. En ese contexto, también te quería preguntar acerca de lo que mencionaste, de que, por ejemplo, siempre se activan estas organizaciones sociales o políticas de las mujeres en procesos electorales, o cuando se ven a veces vulnerados algunos derechos de las mujeres ya de manera fuerte. Entonces, ahí se activan estas organizaciones. ¿Tienes tú alguna idea o alguna propuesta para ir mitigando estos obstáculos y que se garantice la participación activa de las mujeres, no solo en la política, sino en el ámbito laboral también? Por ejemplo, falta mucho, si bien ha visto, se ha ido trabajando en lo que es el sector público, pero se hace falta trabajar para garantizar la paridad, la participación de las mujeres en las empresas privadas y en todas las corporaciones. Entonces, ¿tienes tú alguna idea, alguna propuesta para que se mantenga activa esta participación de las mujeres y que garantice su participación? Creo que es importante hablar de generar una política social que esté acorde a la realidad de no solo en el ámbito que es muy importante, que es este espacio tan sensible como es el tema de la violencia, no solo intrafamiliar, sino la violencia en general hacia la mujer. Creo que es importante también ver otras realidades, como es la realidad del desempleo, de la precariedad. Y bueno, y dentro de eso hay varios planes que igual se están construyendo. No es descabellado pensar en un ingreso mínimo social, ¿no es cierto? Ese debe ser un nuevo derecho, no solo de la mujer, sino un nuevo derecho de la ciudadanía en general. Ese sería quizás el único mecanismo de frenar la pobreza en varios sectores. Esa, por ejemplo, es una línea muy importante que estamos trabajando muchísimo en este ingreso mínimo social, y que efectivamente mucha gente que está dentro de la pobreza y de la pobreza extrema será la más beneficiada de esto. Pero aparte de eso, es importante empezar a hablar y construir una agenda para la mujer, en donde todas estemos ancladas, en donde, por ejemplo, ya te decía, en donde la militancia de
todos los partidos políticos, indistintamente de la ideología, conozcan cuáles son sus derechos, qué es ser violentada, hasta dónde uno permite que eso pase y hasta dónde uno debe poner un freno. Yo creo que a la mínima, cuando existe eso, hay esa obligación, esa corresponsabilidad de denunciar. O sea, todo eso, ¿no? La militancia, que conozca sus derechos, cómo enrolar todo esto hacia generar espacios de representatividad y estos espacios de representatividad anclados a una escuela de formación no solo política, sino una escuela de formación en donde tú aprendas de economía, aprendas de historia, incluso aprendas a raíz, de la música historia, para que conozcamos igual que este proceso de empoderamiento de la mujer viene desde hace mucho tiempo atrás, no es recién. Estamos hablando de una Manuela Sáenz, estamos hablando de varias mujeres más, que ahorita en realidad las tres Manuelas, que son las principales aquí a nivel Latinoamérica, estamos hablando de mujeres que han militado incluso haciendo música y que han construido cantos tan importantes para reconstruir la sociedad, para llamar a la unidad, para llamar a construir un bienestar para todos. Estamos hablando de varias cosas, ¿no? Entonces, luego de esta escuela de formación en donde muchas puedan incidir en varios sectores, en el económico, en el político, en el social, en el académico, toda esa escuela también anclale hacia allá algo más grande como es la academia, porque desde ahí, desde la academia, debe surgir la política pública para estos limitantes que en pleno siglo XXI todavía existen, como es la violencia intrafamiliar, como es la violencia de género. Entonces, bueno, a partir de eso, ya desde ahí, con todo ese camino, desplegar hacia las diferentes instituciones, ¿no? En este caso, como te decía, eso debía ser, un eje vital, principal en esta pandemia. Haber evitado que muchas mujeres hayan sido vulneradas, hayan sido asesinadas, hayan sido tantas cosas que hemos visto que ha pasado con las mujeres y que muchas incluso quizás no hayan tenido que pasar por este lamentable suceso de quedarse sin trabajo, pero eso se puede construir con todas, o sea, con este ciclo todas podemos ejercer este compromiso de construir un plan en donde se pueda hablar de una agenda de la mujer. Un programa sería bueno, un programa de asistencia social para todas las mujeres que sufren maltratos por parte de sus parejas. Incluso, como tú dices, durante la pandemia se incrementaron las denuncias, ya que las parejas pasaron en sus casas, entonces esta relación se tornó agresiva y entonces incrementaron el número de denuncias, de llamadas por agresiones a mujeres, incrementaron durante este periodo de la pandemia comparado con los meses del año anterior. Y entonces, como podemos ver, este gobierno, pues lamentablemente, si recorta el presupuesto para la salud, para la educación, pues no, obviamente no iba a invertir en programas sociales de asistencia para la mujer. Entonces, es ahí donde hay que trabajar mucho para recuperar un programa que sea de asistencia social para las mujeres. También yo leí en un artículo que decía que una de las principales causas de las mujeres que soportan, que toleran la agresión de sus parejas, es por la dependencia económica. Y entonces creo que tenemos que trabajar mucho ahí en tratar de formar, como tú dices, la formación no solo política, sino en una formación académica que pueda garantizar la empleabilidad de una mujer para que no tenga que estar sometida, para que no tenga que estar soportando maltratos por dependencia económica, ya que como no tiene una formación, no se ve obstaculizada de poder conseguir un empleo. Entonces, como bien ahora se ha podido desarrollar durante la pandemia, se ha desarrollado bastante lo que es el trabajo a través de las plataformas digitales. Yo creo que sería muy bueno que se desarrollara una plataforma digital para la formación académica de las mujeres y que puedan seguir saliendo adelante por sí solas y cuando se vean envueltas en maltratos familiares, puedan salir por su cuenta propia.
Así es, estimado Stalin. Saludamos, nos tomamos este tiempo ya en la última fase de este programa, Juventudes en Movimiento, transmitido por tu programa favorito, Hoja de Ruta. Saludamos a toda esa audiencia que se encuentra enganchada. Todos los lunes fielmente a las 3 de la tarde nos encontraremos por este mismo canal entregando a ustedes temas de interés comunes, ¿no? Que nos permitan llegar pues, y crear y engrosar nuestro criterio para poder así tener los argumentos lógicos y poder salir a conquistar esos corazones que vayan todos concentrados en una misma línea, pues que sirva para el recuperamiento de nuestra patria. Saludamos a Andrés Rodríguez, que se encuentra pues enganchado desde Estados Unidos, a todos que se han tomado la molestia pues de dejar sus comentarios. Les abrazo, compañeros, amigos. No se olviden que siempre aquí pues encontrarán este espacio de reflexión. Estimada Yomaira, aquí viene la pregunta que me interesa mucho, porque está cargada de mucha proyección, que es lo que hoy por hoy pues los candidatos debemos pues tratar de traspolar, de transmitir. Durante toda la militancia que usted ha tenido dentro de la Revolución Ciudadana, con sus convicciones claras, ¿cómo ve usted la mujer joven revolucionaria en los próximos 4 años? Bueno, yo creo que primero la mujer como tal y ya la mujer revolucionaria es una mujer valiente, es una mujer fuerte, es una mujer que tiene desde ella misma una autocrítica hacia varias cosas, sea hacia la sociedad, sea hacia la forma de ser política, sea hacia la academia, sea en su propio hogar, que impulsa quizás otros mecanismos distintos de lo que ahora esta sociedad, que es una sociedad muy masculinizada, que es una sociedad incluso que es muy, que llega a naturalizar el hecho del poder solo hacia el hombre, tiene otra forma de llevar a cabo varias cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, en la casa educa de otra forma, se forma académicamente, lee textos que quizás ayudan mucho a compenetrarse con las realidades. Entonces, bueno, la mujer revolucionaria, entre los jóvenes hay mujeres muy valiosas, que son revolucionarias, pero que igual también tienen deben tener ese compromiso de seguir un camino de lo que es una revolución, que en este caso la revolución no es un tema de armas, no es un tema de incluso la viveza criolla en la política, de quizás mancillar, no, la mujer revolucionaria es una mujer que usa la estrategia, que usa la táctica, que se forma, que enamora, es una mujer que construye, es una mujer que aporta de una manera de buena manera, ¿no? Con intenciones buenas a la sociedad. Y obviamente de aquí hacia unos años, creo que igual todo seguirá encaminado a que las mujeres revolucionarias se empoderen de los espacios, pero que también se dignifique ese quehacer y ese nombre de la mujer revolucionaria, que vuelva a retomar los principios básicos como los tuvo Manuela Sáenz, como los tuvo muchas más, como los tuvo Eva Perón, por ejemplo, como los tuvo Tránsito Maguaña. Ese es el reto de la mujer revolucionaria, unir, ya no polarizar, sino unir a todos los sectores, volver a construir un relato distinto que pueda agrupar y que pueda llegar de una manera sensible hacia todos los sectores para poder hablar de un país. Bien, bien, Yomaira. Bueno, pues ya estamos llegando a la parte final. Antes que nada, darte las gracias por participar en este espacio para los jóvenes y también
felicitarte por esa lucha que llevas en la participación política. Igual a ti, Miris, las dos grandes mujeres, ejemplo del empoderamiento femenino, y servirán de inspiración para que muchas mujeres vayan por ese camino, se desafíen para continuar en esta participación política. Eso es, sin nada que decir, pues excelente de mi parte. Felicitaciones a las dos por su candidatura y estaremos para apoyarlas. Muy bien, entonces antes de dar al cierre pues con las palabras de Yomaira, tu mensaje final, pues saludar de nuevo a toda esa audiencia que se encuentra enganchada, a todo ese equipo técnico que se encuentra pues a diario pues, trabajando para llegar a ustedes con una entrega de calidad y de calidez. Al equipo de producción, a Ronald Illín, Adrián Valencia, a César que se encuentra en los controles, un abrazo amigo, y a ti pues Stanley por ser parte de todo, de la construcción de este gran sueño. Entonces, Yomaira, tu mensaje final para toda esa militancia. Bueno, que sigan adelante, que no desmayen, no claudiquen, los sueños siempre están a la vuelta de la esquina mientras uno trabaja, pensar en construir, en retomar esa palabra tan linda como es la dignidad, la unidad, la esperanza. Los jóvenes ahora no solo somos el futuro, ahora somos el presente, así que a partir del presente reconstruyamos ese Ecuador que necesitamos, ese Ecuador que merecemos, y olvidemos, pero no con odio, como dice Rafael, pero sí con memoria, recordemos a quienes han devastado este país, pero también dentro de lo que es esta palabra de la esperanza tan linda, podamos nosotros recuperar y construir una agenda también de juventudes, una agenda también femenina, y vamos de la mano que estamos a las puertas de un periodo tan decisivo para el país, en donde los jóvenes y las mujeres debemos cumplir un rol fundamental para construir lo que queremos, que es un plan de gobierno que vincule a todos los sectores y que podamos recoger todas las necesidades. Muchas gracias, Yomaira, por estar, pues, aceptar la invitación a este programa Juventudes y Movimiento. Esperamos poder contar contigo, pues, y seguir discerniendo diversas temáticas más, ¿no? Con el fin, pues, de llegar a toda esa audiencia que se encuentra enganchada. No solamente este programa es pensado en los jóvenes como actores protagónicos de desarrollo, pues, sino también para la ciudadanía en general. Porque tenemos que estar conscientes que solamente juntos, hoy por hoy, sea de la rama que seas de la izquierda, con ideología o compromisos, es uno el objetivo, que es recuperar la patria, reconstruirla. Y que de seguro que juntos, tanto la experiencia, que son los adultos, como la juventud, con toda esa dinámica y esa creatividad, se logran sumar, condensar, vamos a tener resultados absolutamente interesantes en beneficio para todas y todos. Nos despedimos con un gran abrazo, saludar a todo ese equipo técnico detrás de Juventudes en Movimiento, y lo esperamos en el siguiente lunes, en la siguiente entrega para ustedes. Un abrazo.